Bogotá es una ciudad de constante movimiento, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se desplazaban sus habitantes antes de la llegada de los buses, el Transmilenio o el metro? En este episodio recorreremos la historia del transporte en la capital colombiana, desde los primeros caminos y medios de movilidad hasta los sistemas que hoy hacen parte de la vida cotidiana de millones de personas. A través de un relato dinámico, acompañado de datos curiosos y acontecimientos históricos, descubriremos cómo la evolución del transporte ha transformado el crecimiento de la ciudad, sus costumbres y la manera en que los bogotanos se relacionan con su entorno. Así que me presento. Mi nombre es Fabio Steven Herrán Moreno, estudiante de la Universidad Uniminuto, y les invito a que me acompañen en este nuevo episodio, el viaje que transformó Bogotá. Hay ciudades que cuentan su historia a través de monumentos, otras lo hacen mediante sus edificios. Bogotá la cuenta a través de sus caminos. Mucho antes de que existieran avenidas, semáforos, buses o estaciones de Transmilenio, este territorio estaba atravesando por senderos construidos por quienes habitaron estas tierras muchísimo antes de que la ciudad recibiera el nombre que hoy conocemos. Antes se llamaba Bacatá, dato curioso. Cada paso, cada camino y cada nueva forma de recorrer la ciudad fue transformado no solamente de manera de movilizarse, sino también la historia de millones de personas. Hoy te invitamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo el transporte ayudó a construir la Bogotá que recorremos todos los días. Este es el viaje que transformó Bogotá. Pero para entender cómo llegó Bogotá a convertirse en la ciudad que conocemos hoy, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo, a una época en la que las calles todavía no tenían asfalto, los motores aún no existían y recorrer la ciudad significaba seguir el ritmo de los propios pasos. Mucho antes de la llegada de los españoles, el territorio donde hoy se levanta Bogotá estaba habitado por el pueblo de los muiscas, una de las civilizaciones más importantes del antiplano cundiboyacense. Sus caminos no estaban hechos de asfalto, eran senderos de tierra que conectaban poblaciones, centros ceremoniales y lugares de intercambio. Caminar era mucho más que desplazarse, era la forma de mantener viva la relación entre las comunidades y la naturaleza. Estos caminos serían años después la base sobre la cual comenzarían a crecer una ciudad completamente diferente. Dato curioso, ¿sabías que muchos historiadores consideraban que varias de las principales vías de Bogotá fueron construidas siguiendo antiguos caminos indígenas utilizados por los muiscas hace cientos de años? Pero aquellos caminos estaban a punto de encontrarse con una nueva historia. Con la llegada de los españoles, el territorio comenzó a transformarse y con él también cambió la manera de que sus habitantes se desplazaban. En 1538 llegaron los españoles. Con ellos aparecieron nuevas formas de transformarse. Los caballos comenzaron a recorrer la ciudad, los carruajes se convirtieron en símbolo de poder y las calles empezaron lentamente a transformarse. Durante muchos años, desplazarse por Bogotá era una tarea difícil. Las lluvias convertían los enormes caminos en calles de barro. Los trayectos podían durar horas, pero la ciudad claramente seguía creciendo. Dato curioso, ¿sabías que durante la época colonial muy pocas personas podían tener un carruaje? Era considerado un símbolo de riqueza, prestigio, y la mayoría de habitantes recorrían la ciudad caminando. Durante siglos, caminar y recorrer la ciudad a caballo fue parte de la vida cotidiana. Pero Bogotá estaba creciendo y una ciudad que comenzaba a expandirse necesitaba encontrar una nueva manera de moverse. Entonces apareció una tecnología que cambiaría para siempre sus calles, el tranvía. A finales del siglo XIX, Bogotá viviría uno de los cambios más importantes de toda su historia. Llegó el tranvía. Primero fue impulsado por mulas y años después sería eléctrico. Por primera vez, miles de personas podrían recorrer largas distancias de forma mucho más rápida. El tranvía no solamente movía pasajeros, también acercaba barrios, comercios, familias y los sueños de los bogotanos. Aquí les voy a comentar algo curioso. El primer tranvía de Bogotá comenzó a funcionar en 1884, pero como comentaba anteriormente, era primero por mulas y después se reemplazaron por tranvías eléctricos. Otra cosa
Es que así mismo como llegó, así mismo se va. El tranvía desapareció después de los últimos disturbios ocurridos durante el Bogotazo de 1948, cuando gran parte de su infraestructura resultó gravemente destruida. El tranvía había conseguido acercar distintos puntos de la ciudad, pero Bogotá no solo necesitaba conectarse por dentro, también necesitaba mirar más allá de sus límites, y fue entonces cuando apareció el ferrocarril. Este comenzó a abrir nuevos caminos. Mientras el tranvía conectaba la ciudad, otro protagonista comenzaba a unir regiones enteras, el ferrocarril de la Sabana. Gracias a él, Bogotá fortaleció el comercio con municipios cercanos. De ahí llegaban alimentos, personas, productos e ideas. El tren se convirtió en uno de los motores del crecimiento económico más importante de la capital. Su gran ruptura lastimosamente llegó en 1991, cuando se liquidaron los ferrocarriles nacionales de Colombia y desapareció la estructura que administraba buena parte de la red ferroviaria nacional. La propia información turística oficial señala que en 1991 fue el año en el que desapareció la Compañía del Ferrocarril de la Sabana. Pero acá no todo es malo. El antiguo ferrocarril de la Sabana todavía realiza recorridos turísticos y conserva parte de la historia ferroviaria de Colombia. El tren conectó a Bogotá con otros territorios, pero mientras la ciudad seguía creciendo, también aumentaba la necesidad de transportarse dentro de ella. Las calles se llenaban de nuevos habitantes y los antiguos sistemas comenzaban a quedarse en pequeños. Con el paso de los años, la población empezó a aumentar. Bogotá dejó de ser una ciudad pequeña, los buses comenzaron a reemplazar mucho de los sistemas anteriores y empezaron a crearse en nuevas avenidas. Miles de personas llegaban diariamente buscando oportunidades. La ciudad crecía y también crecían sus desafíos, pero así también los sueños de las personas que llegaban a la ciudad. Bogotá había pasado de los caminos de tierra a los rieles y de los rieles a los motores, pero la ciudad seguía creciendo a un ritmo acelerado. A finales del siglo XX, el desafío ya no era simplemente moverse, era encontrar la manera de movilizar a millones de personas. Es así que nace el Transmilenio. En el año 2000 nació uno de los sistemas de transporte más reconocidos de América Latina. Sí, el Transmilenio. Un sistema que transformó la movilidad de millones de bogotanos, aunque también ha sido protagonista de múltiples debates relacionados con la capacidad, la infraestructura y la calidad del servicio. Curiosidades sobre ruedas. ¿Sabías que Transmilenio movilizaba millones de pasajeros cada día? ¿Sabías que el color rojo de los buses fue pensado para que fueran fácilmente identificables? ¿Sabías que Bogotá cuenta con una de las redes de Bogotá aprendió que moverse también podía significar pedalear, caminar y recuperar el espacio público? Pero mientras la ciudad encontraba nuevas formas de recorrer sus calles, otro proyecto llegaba décadas esperando su momento. Un proyecto que durante generaciones parecía permanecer más a la imaginación que a la realidad. El Metro de Bogotá. Durante décadas, hablar del Metro de Bogotá parecía hablar de un sueño. Varias generaciones crecieron escuchando promesas, pero hoy ese sueño comenzó a convertirse en realidad. Su construcción representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la ciudad reciente de la ciudad de Bogotá. Dato curioso, el proyecto del metro fue construido durante varias décadas antes de iniciar su construcción. No sabemos cuándo terminarán sus obras y cuándo será oficialmente su inauguración, pero lo que sí sabemos es que este será un gran paso en el transporte de Bogotá, que cambiará la forma de movilizar a miles de bogotanos.
Pero la historia de la movilidad bogotana no puede concentrarse únicamente a través de motores, estaciones y grandes vehículos. Hay otras protagonistas que silenciosamente comenzó a conquistar las calles. No necesita combustible, no necesita grandes motores y puede llevarse prácticamente a cualquier lugar. Dos ruedas fueron suficientes para transformar la relación de los bogotanos con su ciudad. Hay un medio de transporte que no hace ruido, no necesita combustible, no produce humo y aún así logró transformar la manera en que millones de personas recorren Bogotá. ¿Lo adivinaste? La bicicleta. Lo que para algunos comenzó como una alternativa económica, con el paso de los años se convirtió en un símbolo de la ciudad. Hoy, Bogotá es reconocida internacionalmente por su infraestructura para ciclistas y por una cultura que ha Y si la inspirado a bicicleta otras logró ciudades convertirse del en una mundo. alternativa para recorrer Cada Bogotá, mañana, miles hubo de un momento en personas el que la eligen la ciudad decidió bicicleta para hacer ir al algo todavía trabajo, más extraordinario: estudiar, hacer detener el ejercicio o tráfico para simplemente devolverle las disfrutar de la calles a ciudad las desde otra personas. perspectiva. Más que un medio de transporte, la bicicleta representa una forma diferente de vivir Bogotá. Curiosidades sobre dos ruedas. ¿Sabías que Bogotá cuenta con más de 630 kilómetros de ciclorrutas permanentes? Una de las ciudades urbanas para bicicletas más extensas del mundo. ¿Sabías que la ciclovía de Bogotá nació en 1974 como una iniciativa ciudadana y hoy reúne cada domingo y festivo a cientos de miles de personas en un recorrido de más de 127 kilómetros, convirtiéndose en un referente internacional de movilidad, recreación y salud pública? ¿Sabías que el modelo de la ciclovía bogotana ha inspirado programas similares en más de 300 ciudades del mundo, demostrando que una idea nacida en Bogotá trascendió fronteras? Quizás el mayor logro de la bicicleta no sea reducir el tráfico, ni disminuir la contaminación. Tal vez su mayor aporte ha sido recordarnos que una ciudad también puede recorrerse con calma y con tranquilidad, claramente. Que aún es posible mirar los árboles, saludar a quien pasa al lado, descubrir un barrio nuevo o simplemente detenerse unos segundos para contemplar una ciudad que nunca deja de moverse. Si miramos hacia atrás, todo comenzó mucho antes de que existieran las grandes avenidas, los buses o las estaciones. Comenzó con los muiscas, recorriendo este territorio a través de caminos y senderos. Caminar era la forma de conectar un lugar con otro, de encontrarse, de intercambiar y de conocer el mismo territorio. Con el paso del tiempo llegaron nuevas formas de desplazamiento: los caballos, los carruajes, el tranvía, el ferrocarril, los buses y posteriormente sistemas como Transmilenio y la bicicleta fueron respondiendo a una ciudad que no dejaba de crecer. Y cada transformación trajo consigo algo más que una nueva manera de transportarnos. Nos permitió acercarnos a nuestros lugares de trabajo, a nuestras escuelas, a nuestras familias, a otras localidades y también a nuevas oportunidades. El transporte hizo que Bogotá pudiera expandirse y conectarse. Permitió que una persona pudiera vivir en un extremo de la ciudad y trabajar en otro. Que diferentes barrios pudieran relacionarse, que la ciudad dejara de sentirse como lugares pequeños, separados y comenzaran a convertirse en un enorme territorio que conocemos hoy. Pero también nos enseñó que cada avance trae nuevos desafíos. Una ciudad más conectada también significa una ciudad más grande, más poblada y con mayores necesidades de movilidad. Por eso nuestra historia no termina aquí. Hoy estamos frente a una nueva etapa con el Metro de Bogotá, una obra que representa otro capítulo dentro de una historia que comenzó hace muchos siglos. Y quizás lo más interesante sea pensar que aunque los medios de transporte han cambiado, el propósito sigue siendo prácticamente el mismo que tenían aquellos primeros caminos.
conectar a las personas. Desde los senderos que recorrían los muiscas hasta los trenes que próximamente atravesarán la ciudad, Bogotá ha cambiado la manera de moverse porque también ha cambiado la manera de vivir. Y si algo nos deja que este recorrido es entender que el transporte no solamente nos lleva de un punto a otro, también construye la ciudad. Construye oportunidades, encuentros, experiencias y sobre todo los recuerdos. Porque cada bus que tomamos, cada bicicleta que montamos, cada calle que caminamos y cada estación en la que esperamos de forma paciente, hace parte de la historia mucho más grande. La historia de una ciudad que nunca ha dejado de moverse. Cada vez que caminamos por una calle, esperamos un bus o cruzamos una estación, estamos recorriendo siglos de historia. La movilidad no solo conecta lugares, sino que también conecta personas, historias y sueños. Comprender cómo ha evolucionado el transporte también nos permite comprender cómo ha evolucionado nuestra ciudad, porque una ciudad no se construye únicamente con edificios, sino que también se construye con los caminos que recorren quienes lo habitan. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la movilidad bogotana. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde descubriremos que la historia de una ciudad también puede contarse a través de aquello que viste su gente. Hasta pronto. Material sobre la ciclovía de Bogotá, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD. Programa Ciclovía de Bogotá. Fuente: Historia de la ciclovía de Bogotá. Imágenes y recursos gráficos generados mediante inteligencia artificial para la creación de este proyecto académico. Grabaciones de Transmilenio y Metro de Bogotá, producción propia. Guión y narración, Fabio Steven Herrán. Edición Instagram Edits. Producto académico desarrollado para el proyecto Radio Ambientarte.